Bienvenidos hermanos y hermanas a este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué gusto, qué alegría, qué júbilo poder estar con ustedes a través de estas ondas televisivas y compartir con ustedes algo que es maravilloso, que es la Santa Palabra de Dios. Palabra que, como dice San Pablo, es espada de doble filo que penetra el corazón. ¿Para qué? Para sacar de nosotros toda esa inmundicia, toda esa basura que muchas veces acumulamos y que nos aparta del Señor. ¿Para qué? Y para poder nosotros entonces sentirnos libres y cada día más cerca de Cristo Jesús. Este momento en que nos ponemos en presencia de Dios es un momento que tiene poder infinito, poder eterno. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer cosas grandes en ti y en mí a través de este programa. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, vamos a ponernos en oración, vamos a reconocer que Dios es grande, maravilloso, omnipotente, poderoso, y que con Él, con Cristo Jesús, nuestra ya es la victoria. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto y vamos a orar. Gloria a ti, mi Señor. Bendito, alabado, glorificado, exaltado seas, oh Dios, en tus ángeles, en tus santos. Sí, Señor, en toda tu creación. Gracias, Padre, por ser parte de este grupo infinito de hombres y mujeres que te alaban, que te glorifican, que te exaltan, que te dan gracias, Señor, por tantas maravillas que has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Y a veces en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, de vacío, en los momentos de dolor, en los momentos en que sentimos, Señor, que tú no nos escuchas, que te has olvidado, ahí estás tú, Señor. Como un gran santo de la iglesia decía, tú estás más cerca de nosotros que lo que nosotros estamos de nosotros mismos. Señor Padre Todopoderoso, bendice a esta hija tuya que está escuchando estas palabras. Señor, colma su corazón de santa paz a este hijo tuyo, Señor, que se siente agobiado por tantos problemas, por tantas situaciones difíciles en su hogar, en su trabajo. Señor, revístelo de ti, revístelo, Señor, de tu gozo, de tu presencia transformadora, de tu paz, Señor, que sobrepasa toda expectativa, todo deseo, todo anhelo, Señor, porque tu paz es verdadera, tu paz es para siempre. Por eso tú nos dices, Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la paz que da el mundo, que es pasajera, mi paz es verdadera. Por lo tanto, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu paz en este momento. Recibe la paz del Señor, hermano. Recibe la paz del Señor, hermana. Recibe ese regalo maravilloso que Dios te quiere dar en este momento porque te ama, que es paz. En medio de tus turbulencias, en medio de tus problemas, situaciones difíciles, en medio de tus más terribles tempestades, recibe la paz del Señor, que no es otra cosa que es la misma presencia de Jesús en tu corazón y en el mío. Sí, en medio de tus peores tribulaciones, en medio de tus peores tempestades, si Jesús está contigo, tienes paz. El príncipe de la paz mora en ti. El príncipe de la paz llena tu corazón y tu vida toda. Recibe paz. Gracias, Señor, porque en este momento nos estás llenando de tu santa paz y contigo, Señor, podemos levantarnos de nuestras miserias, liberarnos de nuestras ataduras y caminar en la victoria de los hijos de Dios. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Y damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos han escrito, que nos llaman por teléfono, que piden pues nuestras oraciones, que hacen preguntas. Gracias de todo corazón, porque ustedes son los que hacen posible este programa. Y doy gracias al Señor por Jesús, que nos llama de Venezuela, pidiendo oración por su sobrino, por Frank, para él y para toda su familia también, con todo gusto, Jesús. También María de California, que pide oración por sus hijos y especialmente por su hermano Pedro, con todo gusto. Que Dios te bendiga a ti, María, y a toda tu familia. Y también pues pedimos oración por Brígida de Massachusetts, que necesita sanación corporal, está enfermita ella. También por Rafaela de San Diego, que pide oración porque sufre de muchas enfermedades. Y también por José Miguel, que necesita oración con todo gusto. Y por todos ustedes, sus oraciones las tenemos en nuestro corazón y constantemente estamos pensando en ustedes y levantando nuestras súplicas al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y queremos dar gracias también y oramos pues por los hermanos países de Brasil,
de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica y de México, que en estos días están de manteles largos porque están celebrando el día de sus respectivas independencias. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes y cuenten sin lugar a dudas con nuestras oraciones. En estos días también celebramos una fiesta muy especial, que es la fiesta de la exaltación de la cruz. Y como que parece casi imposible de concebir, ¿no es cierto?, que en la sociedad en que vivimos tan egocentrista, en la sociedad en que vivimos en que el yo es lo que prevalece, yo primero, yo después, yo siempre, como que hablemos de la cruz. La cruz es lo opuesto al egocentrismo. La cruz es lo opuesto al que yo sea lo más importante de mi vida. La cruz es el hacerme nada para que Jesús se haga todo en mí, es el hacerme nada para que en Cristo Jesús, sirviéndole a Él, yo pueda vivir mi vida y dejar que mi vida se apague sirviendo a mis hermanos. Pues eso es lo que la cruz, al fin y al cabo, representa, simboliza. La cruz que Jesús cargó es eso. Es el hacer en todo momento la voluntad del Padre, y por eso el palo vertical, hacer la voluntad de mi Padre Dios, ponerlo a Él como prioridad, ponerlo a Él como lo más importante en mi vida. Y después el palo horizontal, que es el extender mis brazos en servicio, en amor, en apoyo a aquellas personas que necesiten de mí. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que dice San Pablo de Jesús? Pasó por la vida haciendo el bien. Pasó por la vida haciendo el bien. ¿Por qué? ¿Qué motivaba a Jesús para hacer el bien? Como ser humano, como hombre de carne y hueso como tú y como yo. No como Dios, sino como ser humano. Como hombre de carne y hueso como tú y yo. ¿Qué motivaba a Jesús para hacer el bien? El amor, hermanos. ¿El amor a quién? El amor al Padre. Padre, que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Padre, yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, sino que quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Y esa es la vida de Jesús. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros nos amemos los unos a los otros. Que nosotros vivamos como hermanos los unos para con los otros. ¿No es esa la voluntad del deseo de la mayoría de los padres y madres que tú conoces, que yo conozco? Que sus hijos se lleven bien, que sean hermanos, que se dejen de pelear tanto, que pueda haber unidad entre ellos, que se respeten los unos a los otros, que lleguen a apoyarse hasta tal punto que la necesidad de uno es la necesidad del otro, que el gozo del uno es el gozo del otro. Pues así Dios quiere para nosotros y mucho más todavía. Jesús lo dice: si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas darle a sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes los aman, ¿no es cierto? Cuánto más mi Padre Dios les dará a ustedes Espíritu Santo, es decir, amor puro, amor incondicional, amor infinito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro mejor bien, porque Dios quiere que seamos felices. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. El cargar la cruz implica entonces que Dios va a ser primero. Implica entonces que mi prójimo, es decir, mi hermano, mi hermana, va a ser segundo y yo voy a ser tercero. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, Jesús dice: si alguno quiere venir a mí y no pone a un lado a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su propia cruz para seguirme, no puede ser mi discípulo. Y termina Jesús en ese pasaje diciendo: el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y de nuevo, hermanos, esto tenemos que entenderlo a la luz de la sabiduría y del Espíritu Santo que Dios ha dado a su iglesia, la Iglesia Católica, porque si no, cada cual interpreta este pasaje de una forma diferente y formamos una confusión que ni nos entendemos nosotros ni nadie nos entiende. Cuando Jesús dice que el que no está dispuesto a poner a un lado a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposa, aún hasta su propia vida para seguirlo a Él, no es digno de Él. Lo que está diciendo Jesús es que tenemos nosotros que abrazar el palo vertical de la cruz. ¿Y qué significa eso? Amarlo a Él por encima de todo lo demás. Si yo tengo que escoger entre amar a Jesús y hacer la voluntad de Jesús, o buscar mi propio bien pensando yo que así lo voy a encontrar haciendo otra cosa,
yo tengo que hacer la voluntad de Jesús. Un ejemplo facilísimo. Jesús, la palabra de Dios me dice que tengo que ir a la Santa Misa, es decir, tengo que santificar el día del Señor por lo menos una vez a la semana. Es decir, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a misa una vez por la semana. Pero ahora, yo digo, pero si yo dejo de trabajar ese día, entonces dejo de cobrar. Y si dejo de cobrar, no voy a pagar los biles. Entonces, ¿a quién voy a amar? ¿La voluntad de Dios o mi propia voluntad? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que Dios me pide o lo que yo quiero hacer? ¿En quién voy a confiar? ¿En Dios o en mis propias habilidades para yo sobrevivir? Y ahí es donde tengo que decir, Señor, yo quiero amarte a ti primero. ¿Qué es amar a Dios? Jesús dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, hace mi voluntad. Y ahí es donde hay que abrazar el palo vertical de la cruz, hermano, que es amar a Dios por encima de todo, hacer su santa voluntad. Si Dios me dice, yo tengo que ser fiel como sacerdote y no puedo tener relaciones sexuales con nadie. Si Dios me dice, yo tengo que ser fiel a mi esposa si estoy casado, a mi esposo si estoy casada, y a nadie y con nadie más puedo tener relaciones sexuales, y yo tengo deseo de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién voy a seguir? Amar a Jesús significa amar a Dios, obedecerle en todo momento y toda circunstancia, aunque me cueste la vida. Entonces, es decir, Señor, contigo me las juego todo, hasta el último suspiro de mi vida, haciendo tu santa voluntad. Y la otra parte de la cruz, que es la horizontal, es porque yo amo a Dios, porque quiero servirle, porque quiero ponerlo a Él como prioridad de mi vida. ¿Qué es lo que me dice Jesús? Lo que hagas por el más pequeño de tus hermanas o de tus hermanos, lo haces por mí. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 30 en adelante. Y lo que dejes de hacer, lo dejaste hacer por mí. Entonces quiere decir que si yo voy a obedecer a Jesús, voy a poner en práctica lo que Jesús me pide, si voy a someterme a su voluntad, porque lo quiero amar por encima de todo lo más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darme a mis hermanos. ¿Tú te imaginas, hermano? ¿Tú te imaginas, hermana? Si cada católico, si cada cristiano de verdad comenzáramos a abrazar la cruz, ¿para qué? Para exaltarla, para ponerla como prioridad en mi vida, haciendo primero que todo lo que Dios me dice y haciendo lo que Dios me dice, amándolo a Él por encima de todo lo más, y después haciendo lo que Él me dice para con mis hermanos, y es que lo que yo haga por el más pequeño, al fin y al cabo lo voy a hacer por Él. ¿Se imaginan qué clase de sociedad pudiéramos tener? ¿Qué clase de mundo pudiéramos tener? Donde Dios realmente fuera exaltado como prioridad de nuestra vida, y después, la segunda prioridad después de Dios serían nuestros hermanos y especialmente los más necesitados. Jesús lo dice, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Y es nuevo porque desafortunadamente todavía muchos cristianos lo han puesto en práctica. Ámense los unos a los otros. Después de haber amado a quién? A Jesús. Después de haber hecho qué cosa? Obedecer la voluntad de Jesús. Ámense los unos a los otros. Eso fue lo que hizo Jesús. Pasó por el mundo haciendo el bien. Entonces el mundo creerá que mi Padre me ha enviado. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros en estos tiempos de exaltar la cruz de Jesucristo? ¿Cómo? Pues cargando con su cruz. ¿Cómo? Poniendo a Jesús como prioridad, lo más importante de nuestra vida. Y segundo, poniendo las necesidades de nuestros hermanos como prioridad antes que nuestras propias necesidades. Si así lo hacemos, vamos a poner realmente nuestras vidas en orden, de acuerdo a la voluntad de Dios, y este mundo, sin lugar a dudas, va a ser muchísimo mejor. Les recordamos, hermanas y hermanos, que necesitamos de sus oraciones, necesitamos de su apoyo para que este ministerio que Dios le dio a Madre Angélica y a todos ustedes siga adelante. Y también pues les invitamos para que ustedes sean parte del ejército de hombres y mujeres que apoyan económicamente esta obra de Dios. Así que esperamos y contamos con sus donaciones. También les invitamos para que ustedes sean parte de los amigos del Padre Pedro a través de Facebook y también pues visiten
YouTube, que tenemos muchísimos programas. Pueden ir a youtube.com/EWTN Español. En estos momentos, hermanas y hermanos, quiero darle el teléfono para que nos llamen al regreso cuando terminemos la pausa. El número en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. Cualquier pregunta que tengan sobre la Santa Biblia, sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica, más que bienvenidas. Teléfono internacional es el 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bueno, pues ya estamos de regreso. Qué hermoso, qué alegría, qué júbilo, qué regalo para nosotros que ustedes estén con nosotros, que nos puedan acompañar. Bendito sea Dios por todos y cada uno de ustedes. Les amamos, hermanos, les necesitamos y damos gracias a Dios por ustedes. De nuevo les invito para que se hagan amigos del Padre Pedro Núñez a través de Facebook, y la forma de hacerlo es ir a facebook.com/EWTN Español, y ahí estaré enviando pues pensamientos, meditaciones, pasajes bíblicos que estoy seguro les pueden ayudar, y también pues otro tipo de información. Hace poquito pusimos algunas fotos de una misa que celebramos aquí en el canal para conmemorar pues muy especialmente el día de la Natividad de Nuestra Santísima Madre, y en particular Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Y estuvimos orando por Cuba y por todos los países que están celebrando ese día, un día especial en relación a Nuestra Señora. Y también pues les invitamos para que visiten YouTube, para que visiten Conozca Primero Su Fe Católica en YouTube. Todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. Y quiero tomar un momentito para dar gracias al Señor por este fin de semana pasado en Dallas, Texas. Estuvimos en Allentown, y muy especialmente a tantos niños que me escribieron, pero cartitas preciosas. Les quiero muchísimo, les amo muchísimo del Señor Jesús, y muy agradecido también a los adultos, y tanto cariño, tanto amor de tanta gente. Felicitaciones, hermanos, fue un evento pero súper sensacional, lleno de la presencia y de la gloria de Dios. En estos momentos, correo electrónico adelante, por favor. Padre Pedro, he estado dialogando con un amigo que pertenece a otro credo, el cual predica que Cristo no murió sobre una cruz, sino sobre un madero vertical. Sé que esto no cambia el hecho de que Jesús haya dado su vida para nuestra salvación, pero quisiera conocer dónde puedo encontrar los fundamentos bibliográficos para probar lo que profesa nuestra fe. Emanuel. Emanuel, pues acabamos de hablar de las mismas palabras de Jesús cuando habla de que para seguirle a Él tenemos ¿qué cosa? Que estar dispuestos a cargar con la cruz. Jesús no habla de un pedazo de palo, ni habla ni siquiera de un madero. Jesús está diciendo cruz, y la cruz son dos palos, el palo vertical y el palo horizontal. Si alguien quiere venir a mí, dice el Señor Jesús, si no está dispuesto a cargar con su cruz para seguirme, no puede ser mi discípulo. Y San Pablo claramente, entre otros muchos pasajes en la primera carta, su primera carta a los Corintios, el capítulo 1, en el versículo 18, San Pablo dice algo que es excesivamente importante, especialmente para los testigos de Jehová, que dicen, que son los que dicen realmente que Jesús murió en un palo, en un madero, y no murió en una cruz. Dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, si bien es cierto que el lenguaje de la cruz, él no dice del palo, él no dice del madero, el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, para los que se salvan. Para nosotros es poder de Dios, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué padre daría a un hijo para que muriera por otra persona? ¿Qué padre daría a un hijo para que muriera por su peor enemigo, por el que más daño le ha hecho? Y eso lo hizo Dios. Ahí está el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios manifestado, que dio a su único hijo. Y lo dio en una cruz. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no perezca, sino para que nosotros que creemos en Él tengamos salvación y vida eterna. Es fácil. ¿Por qué inventarse cosas que no tienen nada que ver con la Biblia? ¿Por qué tergiversar el mensaje de la Biblia? Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque los persas fueron los que inventaron ese tipo de ejecución.
mataban a los peores criminales y los ponían en una cruz, los colgaban de un madero, pero de un madero con 2 palos, el horizontal y el vertical. ¿Para qué? Para que sus pies no pisaran el suelo y para que, por lo tanto, no contaminaran el suelo con sus maldades y sus crímenes. Esa forma de ejecución del ser humano fue adoptada por el Imperio Romano y fue usada por muchísimo tiempo, y no solamente los que ellos consideraban los peores criminales, pero muchísimos cristianos murieron crucificados. Pedro fue uno de los que murió crucificado, y nos narra la historia que en las grandes avenidas que salían de Roma, muchísimos fueron crucificados. ¿Para qué? Para que aquellos que pensaban tal vez aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas a través del bautismo, lo pensaron 2 veces, porque al fin y al cabo la persecución era para exterminarlos y exterminarlos a todos, para que no quedara ningún cristiano sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que sucede como resultado? Pues el martirio hace que la gente tome la decisión de o ser santos o de no ser nada en absoluto. Y bendito sea Dios por la persecución de aquellos tiempos. Bendito sea Dios por los tiempos de persecución de la iglesia. Bendito sea Dios porque eso forja en nosotros un carácter, es decir, de verdaderos discípulos de Jesús. Ahí nos tenemos que jugar todo por todo. O somos de verdad cristianos, o mejor nos vamos a otro lugar y no somos nada. Entonces Jesús muere en una cruz. Lo dice él: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y que me siga. Y lo dice San Pablo en diferentes pasajes, incluyendo el que yo acabo de compartir. Por el amor de Dios, escuchemos lo que dice la palabra de Dios a través de las enseñanzas de la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, hace unas semanas asistí a misa en mi parroquia y el sacerdote estaba ausente. El diácono celebró, pero por supuesto no hubo consagración, y en el momento de la comunión usó las hostias que estaban guardadas. ¿Esa misa es válida? Bendiciones y que el Señor le guarde. Luis Alberto Jara. Luis Alberto, no es una misa. Para que haya misa, tiene que haber consagración. Es decir, el sacerdote, y solamente el sacerdote que puede consagrar, no por autoridad propia, sino con la autoridad del mismo Jesús, efectúa el cambio, y es Jesús quien hace efectivo ese cambio. Un pedazo de pan y un poco de vino, que por el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, actuando a través del sacerdote, ese pedazo de pan y ese poco de vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del mismo Dios, del mismo Jesucristo. El sacerdote, por lo tanto, cuando consagra, consagra in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús en el sacerdote y a través del sacerdote efectuando esos maravillosos cambios en que un poco de pan y un poco de vino, por amor a nosotros y para nosotros, se convierten en la carne y en la sangre de Dios. Entonces, no hay misa. Lo que hay es un servicio de comunión y un servicio de la palabra, efectuado por el diácono. ¿Tiene validez? Definitivamente tiene validez. Si no hay un sacerdote, pues la responsabilidad de santificar la fiesta, es decir, el día domingo, en este caso, pues al no haber sacerdote, el diácono pues la compensa con lo que él hace, que es la celebración de ambas cosas, como dije, la celebración de la palabra y la Santa Comunión. En estos momentos otro correo con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre, le escribo desde Perú. Mi nombre es Seferino y quisiera que me ayude a explicarle a mi niña de 6 años el misterio de la Santísima Trinidad. A mí me resulta complicadísimo. Desde ya le agradezco. Seferino. Seferino, a mí me resulta complicadísimo también, así que somos dos que estamos en la misma situación. Dios es un misterio. Entonces, explicar a Dios con palabras tan limitadas como las nuestras es imposible. Si nosotros no podemos siquiera explicar el color blanco. A ver, dime tú, ¿cómo tú explicas, Seferino, a una niña o a un adulto qué es el color blanco? ¿Cómo tú explicas a un ciego cómo es el color verde? ¿Cómo tú le puedes decir a una persona que no tiene sentido del olfato que huele una rosa o cómo huele? No tenemos palabras. Entonces, si una cosa tan sencilla como una rosa
No se lo puede explicar a una persona que no tiene olfato, o no se puede explicar un color a una persona que no tiene visión. Entonces, ¿cómo vamos nosotros tan pequeñitos, tan insignificantes, pensar que podemos descubrir el misterio de Dios y explicarlo? ¿Qué es lo que podemos saber de Dios? Lo que Dios nos ha revelado, muy especialmente a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos dice la Santa Biblia. Y para eso tenemos la iglesia que Jesús funda, la iglesia que Jesús establece, la única iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. ¿Para qué? Para que la verdad de Dios, lo que necesitamos nosotros, del misterio de Dios, conocer para nuestra salvación, podamos nosotros aplicarlo en nuestro diario vivir. ¿Cómo? Pues siguiendo lo que nos dice el Señor Jesús en su palabra, la Santa Biblia, y lo que nos dice el Señor Jesús a través de la iglesia que Él instituye, que es la Iglesia Católica. ¿Qué se le puede decir a una criatura, a una niña, tu niña, acerca del misterio de la Santísima Trinidad? Pues, primero que todo, que la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas, pero es un solo Dios verdadero. Tres personas, pero un solo Dios. Esas tres personas están tan unidas, se aman tanto entre sí, que realmente, pues, no hay división entre ellas. Aunque son tres personas distintas, y cada una tiene una misión especial. El Padre es el que crea, el Hijo es el que nos salva, y el Espíritu Santo es el que nos impulsa a ser uno con Jesús, y por eso se le llama el santificador. No obstante, hay tanto amor entre los tres, que los tres son uno. Entonces, hablarle de que así debemos de hacer nosotros cristianos, que debemos de amarnos a tal extremo, papá, mamá, los hermanitos, que lleguemos a ser realmente una sola familia, en la misma forma en que la mano tiene 5 dedos y cada dedo es independiente, pero sin embargo los 5 dedos forman un solo cuerpo, forman una sola mano. Que así podamos nosotros, imitando a Dios que es uno y que es trino, que también nosotros podamos ser uno en el amor. Yo te quiero felicitar, Seferino, ¿por qué? Porque tú quieres compartir con tus hijos, y en este caso particular con tu hija, tu fe. Y para mí eso es un deleite, ver cómo los padres, especialmente hispanos, los padres de origen latino, tienen el deseo de compartir, de transmitir a sus hijos la fe que ellos de sus padres y de la iglesia han recibido. Bendiciones y muchísimas felicidades. Para que nos llamen en Estados Unidos, y estamos esperando sus llamadas, el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero como de costumbre, hermanas y hermanos, regresamos rápido en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Benditos a Dios, ya estamos de regreso y doy gracias a Dios por Olivia Franco, que quiere comprar los DVDs de este servidor. Pues Olivia, muchísimas gracias. Todo lo que tiene que hacer es ir a mensaje1.com y ahí va a encontrar pues la selección de todos los DVDs de material de evangelización que tenemos para el servicio de ustedes. Así que de nuevo van a mensaje1.com y ahí encuentran toda la información que necesitan. Muchísimas gracias. En estos momentos, una llamada de Susana de Utah. Susana, bienvenida. Buenas tardes, Padre Pedro. Dios lo bendiga. Gracias, porque en los igual. momentos difíciles de esta familia, no sabe cómo nos ha ayudado el escucharle. Dios le bendiga. Gracias, Susana. Bueno, Padre Pedro, mire, esta es mi pregunta. ¿Sabe de que hace un mes nos cambiamos a esta casa, a su casa? Entonces, mi hija de 25 años empezó a ver personas. Entonces yo no supe qué explicación darle. Después, mi hija de 7 años dice que ve una familia. Después, mi esposo. Yo quiero decirle que en esta casa se da gracias por un nuevo día, se dan las gracias en la noche, a la hora de comer,
siempre se reza el rosario, la Divina Misericordia. Es un hogar de fe, es un hogar de oración. Amén. Entonces, yo quisiera que me ayude porque no sé qué hacer. Mi familia está empezando a ver eso y yo no sé qué explicación darle realmente. No sé qué. Entonces, mi hija de 25 años y yo trabajamos juntas y la otra noche en nuestro trabajo nos hablaba una persona, una mujer, pero en otro idioma, no sé qué idioma será. Entonces, pues yo me asusté bastante y pero eso es a raíz de que vivimos aquí. No sé, padre, qué hacer. Ojalá que me pueda responder mi pregunta. Susana, muchísimas gracias y pues eso es lo que Satanás va a hacer, atacar a las personas que están cimentadas en Jesucristo. A las otras, pues no tiene que preocuparse porque al fin y al cabo ya las tiene ganadas. Satanás, ¿qué es lo que quiere? Quitarnos la paz. ¿Y qué es la paz? Presencia de Jesús. Cuando una persona o una familia es de Dios, está en la presencia de Dios, está abrazando ese palo vertical, que es poner a Dios como centro y Señor de sus vidas, van a haber problemas. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar por el camino estrecho y entrar por la puerta angosta. Pero Jesús dice que esos son los que se van a salvar, los que están dispuestos a caminar por el camino estrecho, es decir, obedeciéndolo a Él, y entrar por la puerta angosta, es decir, poniendo a Él como prioridad en nuestra vida. ¿No fue eso acaso lo que Satanás hizo con Job? ¿No fue eso acaso? Que le pidió autoridad a Dios, ¿para qué? Para tentar a Job. Y el caso de Job fue pues muchísimo peor, ¿verdad? Entonces Satanás nos puede hacer ver cosas que nos quitan la paz, nos puede poner dudas en el corazón, nos puede hacer sentir que Dios está lejos, que Dios no se preocupa. No digo en el caso de ustedes, pero en cualquier situación, cualquier caso. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dejarnos pensar, hacernos creer que a Dios no le importa nuestra vida ni los problemas que podamos tener. Y ahí que Jesús lo llama el gran mentiroso, el príncipe de la mentira. Tenemos dos opciones entonces. O creer lo que Satanás nos está diciendo, que estamos viendo fantasmas, que estamos viendo espantos, que estamos viendo, muertos, o simplemente decir, Señor Jesús, tú nos dices y nos prometes, y yo lo creo, que el que está dentro de mí, que eres tú, es mucho más fuerte, es mucho más poderoso que el que está afuera, que es Satanás, que quiere quitarme la paz y hacerme caer. Yo sí les recomendaría, yo no sé, dice usted que lleva poco tiempo en esta nueva casa, yo no sé si ustedes han bendecido esta casa. Yo creo que sería muy importante que ustedes bendijeran esta casa, que inviten al sacerdote de su comunidad para que el sacerdote bendiga esta casa y la consagre al Señor. Y por la sangre de Cristo Jesús, que esta casa quede inmunizada de toda influencia del malvado y que en esta casa se proclame que Cristo Jesús vive, que Cristo Jesús está en cada uno de ustedes y que Cristo Jesús es el Señor. No tengan miedo. El Papa Juan Pablo II decía eso una y otra vez y otra vez y otra vez, y se lo decía al mundo entero. No tengan miedo. Satanás está tratando de sacarnos del camino de la victoria, que es Jesucristo, pero Jesucristo ya pagó el precio. Y con Jesucristo nuestra será la victoria aquí en este mundo y la victoria para siempre en su presencia en el cielo. Los consejos que le doy se los doy en el nombre del Señor Jesús. Espero que ya muy pronto dejen de experimentar esas cosas que no son de Dios y experimenten la paz que al fin y al cabo sí es de Jesucristo. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, padre. Una persona me preguntó, ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar si en la Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, quien en ese entonces era casado? Gracias por su respuesta, Rolvin. Rolvin, Pedro tal vez estuvo casado, pero eso no sabemos. Sabemos que tuvo suegra, pero la Biblia no dice en ninguna parte que tenía esposa. No sabemos si su esposa estaba viva, si estaba muerta. Y al fin y al cabo, pues el celibato es todo un proceso. No todo el mundo es célibe, no todo el mundo está llamado a la vocación de ser célibe, es decir, de no estar unido a una mujer o a un hombre si es una mujer. Sin embargo, San Pablo habla de la importancia del celibato, es decir, de mantenernos sin un cónyuge, sin un esposo, sin una esposa. ¿Para qué? Para servir total
y completamente a Dios. Poder abrazar ese palo vertical, pero de tal manera que yo pueda decir, Señor, que ya no sea yo quien viva, que seas tú quien vivas en mí. Y tú puedes decir, bueno, pues eso también se puede hacer con una esposa, pero no es igual. No es igual cuando yo estoy libre para servir al Señor que cuando yo tengo una esposa o un esposo y unos hijos a quien yo tengo que atender y de los cuales yo soy responsable. Es por eso que San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, y tal vez has escuchado esto anteriormente, pero le dice a tu amigo que lea este pasaje y que lo lea cuidadosamente, que lo lea con un deseo de entender realmente qué es lo que el apóstol está diciendo. Dice San Pablo, versículo 32 en adelante, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor. Eso es claro, más claro ni el agua. Se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así con el que está casado, pues se tiene que preocupar de las cosas del mundo y de agradar a su esposa y está dividido. Yo tengo amigos que son pastores evangélicos, pastores protestantes, y ellos tienen mucha dificultad entre el tiempo que le dedican al servicio del Señor, de su iglesia, y lo que le dedican a su familia. ¿Por qué? Porque si tienen hijos, y sobre todo pequeños, esos hijos piden, exigen, y hay que en alguna forma, pues, ser responsable por ellos y ayudarlos. Y está dividido. Y son hombres de Dios, pero están divididos. Y así dice San Pablo. Por el contrario, no es así el que no se ha casado. Dice, de igual manera la mujer soltera y la virgen se preocupa del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirle esto, no quiero ponerles trampa, se los digo más bien por su propio bien, con miras de una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Eso es abrazar la cruz. Aunque yo quisiera estar casado, aunque yo quisiera tener una familia, aunque yo quisiera tener hijos, el poder decir, Señor, yo quiero gastar mi vida en servicio a ti, amándote a ti, poniéndote a ti como primero, como segundo, como tercero y como último. Así pues, el que se casa obra bien, dice San Pablo, y el que no se casa, obra mejor. Otra pregunta, otro correo electrónico, adelante por favor. Padre, explíqueme por favor, ¿a qué le dicen la gran ramera en el Apocalipsis 16? Hay personas que dicen que se refiere a la Iglesia Católica. Gracias, Yolanda. Yolanda, en ninguna parte del capítulo 16 del libro del Apocalipsis se habla de una ramera. Ahora en el capítulo 17 sí se habla de una ramera, de una prostituta. Aquellos que dicen que el libro del Apocalipsis capítulo 17, no 16, 17, que esa gran ramera es la Iglesia Católica, están haciendo el juego a Satanás, sencillo como eso. Están haciendo el juego a Satanás. ¿Por qué? De nuevo, ¿qué significa la palabra diablo? La palabra diablo significa el que divide. Y eso es lo que quiere Satanás, dividirnos como cristianos. Unos por acá y otros por allá. No que mi iglesia es la mejor, no que mi iglesia es la mejor. ¿Qué es lo que pide Jesús? Que seamos uno. Que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno y el Espíritu Santo. En la unidad está el amor, en la división está el odio, está la violencia, está la envidia, está el celo, etc. ¿Y todo eso de quién viene? De Satanás. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Y sin embargo, pues, siguen dividiendo. ¿Y a quién están haciendo el juego? No a Jesucristo, pero al mismo Satanás. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No solamente se están desvirtuando ellos mismos al ser tan ignorantes de la palabra de Dios de la Biblia, pero están haciendo instrumentos del mismo Satanás para causar la división, que al fin y al cabo eso es lo que el diablo quiere. Pero, ¿qué es la prostituta en sí? ¿Cuál es la ramera de Babilonia? La famosa prostituta de la cual habla el libro del Apocalipsis, que es Juan quien lo escribe, y Juan es miembro de la Iglesia de Jesucristo, Juan es miembro de la Iglesia Católica. Habla de la visión que él tuvo
de esta mujer. Una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer vestía ropa de púrpura y escarlata. ¿Quiénes son o quiénes eran los que vestían púrpura en el tiempo en que Juan escribe este mensaje que hoy día aparece en el libro del Apocalipsis? Los emperadores romanos. ¿Quién es la prostituta o quién es la ramera? ¿Quién es esta mujer que se embriagaba con la sangre de los mártires? Roma. La ciudad de Roma, que realmente representa el imperio romano, que representa el imperio que le pone la bota encima a los cristianos. ¿Para qué? Para destruirlos. Para destruirlos. ¿Quiénes son los 7 reyes que aparecen aquí en este libro? Son los emperadores de Roma, todos emperadores. El número 7 en la Biblia es símbolo de un número incontable. Un número incontable. Son los incontables emperadores que uno detrás de otro, especialmente desde el nacimiento del mismo Cristo Jesús, tratan de destruir a Cristo, destruyendo la iglesia de Jesucristo, que es al fin y al cabo la iglesia cristiana, la única iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia apostólica, que es la iglesia santa porque recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés, que es la iglesia católica porque es universal y que es la iglesia una, porque Jesús no funda ni 10, ni 20, ni 100, ni 1000 iglesias, sino que una sola, sobre Pedro y los demás apóstoles, y promete que esa iglesia, ni el mismo infierno jamás la podrá vencer. Así que hablen mal, allá ellos un día, en el día del juicio final, en que tendrán que decir, Señor, la embarramos, y fuimos instrumentos de Satanás, y dividimos tu iglesia. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y ya estamos de regreso, hermanas y hermanos. Qué gusto compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Le estaba diciendo a un hermano aquí en el piso que el tiempo aquí en este programa, pero vuela, pasa rápido. No sé ustedes, pero para mí pasa súper rapidísimo. Tenemos una llamada de Cristina de Nicaragua. Cristina, bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Padre. Muy buenas tardes, que el Señor lo bendiga. A usted también y a su familia. Padre. Quisiera hacerle una pregunta, Padre. Diga usted. A nosotros los católicos muchas veces nos dicen que somos idólatras porque tenemos imágenes, pero yo la verdad que pienso que también que eso no es idolatría, que la idolatría también pienso yo pues que puede ser también cuando una persona elige un mal presidente para un pueblo que le hace daño a todo un pueblo, ¿ves? Uh-huh. Entonces yo pienso que, o le pediría a usted, mejor dicho, que me diga a ver si es cierto, porque lo que yo estoy pensando, ¿ves? Que idolatría también es esa. Muchísimas gracias. Piensan en que le puede hacer tanto daño a un pueblo. Muchísimas gracias, con todo gusto. Pues vamos a ver lo que dice la Santa Palabra de Dios, la Biblia. La Palabra de Dios nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4 en adelante. Aquí es donde está la polémica, aquí es donde está el problema. No te harás estatua de imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Perdón, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Y esto es palabra de Dios. ¿Cuáles son las imágenes, las estatuas que adoraban estos hombres y mujeres en el tiempo de Moisés?
pues ellos adoraban diferentes tipos de dioses. El dios lluvia, el dios sol, el dios frío, diferentes dioses. Porque no conocían nada más, eran ignorantes. Y el Señor lo que les quiere dar a entender a través de este mandamiento es que hay un solo Dios, un único y verdadero Dios, y ese es Él. Y todos los demás son dioses falsos, por lo tanto, cuando hacemos imágenes de ellos o cuando los representamos con algún tipo de pintura, pues son ídolos. La palabra ídolo es equivalente a un Dios falso, a un Dios que no es verdadero, porque Dios verdadero es solamente uno y uno nada más. Pero ahí es donde viene la confusión. Porque de el no hacerse imágenes o estatuas que representen a dioses falsos o a ídolos, no quiere decir que no podemos hacernos imágenes de personas o aún del mismo Dios Jesucristo, que pues es bendecido por el mismo Dios, por la palabra de Dios, y que Dios quiere que sí las hagamos. Por ejemplo, si vamos al Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, la palabra de Dios es bien clara. ¿Y qué es lo que dice? Que sí podemos hacer imágenes que representen a Dios. Más aún, Dios exige a Moisés que haga 2 imágenes de 2 ángeles, es decir, 2 querubines que apuntan hacia Dios, que representan a Dios en el arca de la alianza. Dice la palabra de Dios, versículo 18, capítulo 25 del libro del Éxodo. Asimismo, te harás 2 querubines de oro. ¿Te harás qué cosa? 2 imágenes. 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín en una extremidad y otro en la otra. También la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 21, versículos 6 a 8, nos dice que Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce, y que todo el que vea esa serpiente de bronce, una imagen, pues no va a morir. Es decir, todo lo que representa a Dios es bueno, todo lo que toma el lugar de Dios es malo. Algunas personas pueden decir, no, pero no se puede hacer imagen y punto. Entonces le dices a ese hermano, esa hermana, que te dé todos los billetes con una imagen, y todos los billetes tienen una imagen, así que se van a quedar sin un centavo. De nuevo, tenemos que ver no solamente el texto de la palabra de Dios de la Biblia, sino el contexto, qué es lo que nos quiere decir el mensaje que el Señor nos quiere dar. Hay muchos ídolos. Ídolos pueden ser artistas, pueden ser el presidente, puede ser, en fin, tantas cosas, ¿verdad?, que toman el lugar de Dios. Primero que todo tiene que ser Dios, y el resto tiene que ocupar un segundo lugar, porque si no estamos invirtiendo el factor importante de nuestra salvación, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, si los obeliscos son 100% paganos, por ser algo sumamente importante para el dios Sol, ¿por qué los papas han mandado construir varios de ellos o traídos desde Egipto para el Vaticano? Víctor, gracias. El único obelisco que tenemos en el Vaticano fue uno que se trajo a Roma por el emperador y que el Papa Sixto VI pidió que se llevara a la Plaza de San Pedro. Es interesante porque en la Plaza de San Pedro es donde estaba el Circo de Nerón. El Circo de Nerón fue el lugar donde más cristianos murieron por su fe, donde más hombres y mujeres fueron martirizados por su fe en Jesucristo. Mucho más que el Coliseo, muchísimo más que el Coliseo. Y lo interesante es que el obelisco representa la nueva vida que nos trae Jesucristo, la nueva esperanza que nos trae Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús viene a poner fin al paganismo, a la idolatría, y viene a darnos una nueva perspectiva de Dios. El obelisco está precisamente situado al lugar del lado de donde supuestamente fue crucificado San Pedro. El obelisco en la Plaza de San Pedro está al lado del lugar donde supuestamente San Pedro dio su vida, el primer papa dio su vida por amor a Jesucristo. Abrazó el palo vertical, lo dio todo por Jesús. En la parte de arriba del obelisco, cuando vayamos a Italia, lo vamos a poder ver, hay una cruz. En esa cruz está un pedazo de la verdadera cruz de Jesucristo, donde Jesús realmente murió, no en un madero, no en un pedazo de palo, sino que en una cruz, 2 palos, horizontal y vertical. Y abajo dice, por la cruz de Jesucristo pedimos que el pueblo de Dios, la iglesia, sea libre de toda influencia del mal. Por la cruz de Jesucristo pedimos que el pueblo de Dios, la iglesia, sea libre de toda influencia del mal. Bendito sea Dios.
es un signo de victoria. Con Cristo Jesús, el paganismo se disuelve. Las creencias en dioses falsos terminan y un día, como dice la palabra de Dios, toda rodilla se arrodillará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Este fin de semana voy a estar con el favor de Dios en New York, en el Bronx, así que yo espero que podamos vernos por allá, especialmente ustedes que son del área de New York, de New Jersey, en fin, ¿verdad? Me encantaría poder estrechar sus manos y darles un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Les quiero recordar que las oraciones de todos nosotros son sumamente importantes para que este ministerio pueda continuar sirviendo al pueblo de Dios en el mundo entero. Y recuerden que sus donativos son también muy importantes porque necesitamos, como dice Madre Angélica, pagar la luz y pagar el agua y pues usar los medios que ustedes nos proporcionen para seguir llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Doy gracias a Dios por todas las personas que nos escribieron, todas las personas que nos llamaron por teléfono. Desafortunadamente, como dije hace un rato, el tiempo vuela, yo no sé por qué, pero en esta hora parece que todo se va tan rápido que ya llegamos al fin. Yo quiero pedirle mucho al Señor por ustedes, que ustedes sigan abrazando esa cruz, pero no así como que con caras lánguidas y mandíbulas en el suelo, pero con gozo, con gozo. Si bien es cierto que a veces tenemos pruebas que pasar, también es cierto que la gracia que Dios nos da nos ayuda para sobrepasar toda prueba y para poner nuestras perspectivas en orden, y la más importante siempre siendo nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga a ustedes y a sus familiares en abundancia en este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.